Este lunes se cumplirán 3 años de la actual administración del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, la entidad más representativa del país para la conservación de la historia reciente y de documentación del conflicto armado. En el marco de este aniversario fueron nombrados 3 nuevas cabezas para dirigir los departamentos más importantes de la entidad. Hablamos del Museo de la Memoria, la Dirección de Acuerdos de la Verdad y la Construcción de Memoria. Para profundizar en la labor de esta institución y la gestión del actual director, saludamos a nuestro productor periodístico, Juan José Martínez, quien se encuentra en el centro de Bogotá. Juan José, muy buenas tardes y adelante. Enrique, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, cuya actual administración cumplirá 3 años de gestión el próximo lunes. Para contextualizar a nuestra audiencia, esta es la entidad más importante encargada de reconstruir los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado en el país. En el siguiente informe les presentamos más detalles sobre el trabajo de esta entidad y los hechos más sobresalientes de la actual administración. El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado en 2011 para reconstruir y preservar la historia reciente de Colombia. Desde entonces se posicionó como una entidad referente en la recolección de datos y documentación del conflicto armado, publicando informes que han servido como fuente a periodistas, investigadores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La entidad ha sido dirigida por especialistas y académicos con contraste de ideas. La actual administración, presidida por Darío Acevedo, cumplirá este lunes 3 años de gestión. Dentro de los hechos que resaltan en su dirigencia sobresalen la ampliación del archivo de derechos humanos a más de 2 millones de documentos, la asociación con universidades para proyectos de investigación y el inicio de la construcción del colosal Museo de la Memoria, de más de 14.000 metros cuadrados que se terminará este año según estimaciones de la entidad. ¿Qué va a haber en el museo? Todos los documentos, objetos, gráficas, fotografías, obras de arte, producidos por las comunidades que fueron víctimas. Es un lugar donde todos tenemos voz y todos podemos hablar, porque es un lugar para el encuentro. En esta medida, este museo ha permitido innovar, porque ha permitido mostrar un guión que no está acabado, que está en diálogo constante. Los hechos polémicos más comentados de la actual administración son las pugnas con la justicia especial creada en el marco de los acuerdos de paz del 2016, que ha llegado a acusar de censura al Centro de Memoria. También se habla de una politización de la entidad y del desconocimiento de la existencia de un conflicto armado, a raíz de unas declaraciones desmentidas posteriormente por el director Acevedo. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido el diario de un país donde las víctimas han sido silenciadas. Son ellas mismas las que hoy buscan preservar ese refugio por encima de las circunstancias. Y pues hemos venido justamente hasta las oficinas del Centro Nacional de Memoria Histórica para entrevistar al director Darío Acevedo. Director, gracias por su tiempo para la audiencia de la tarde fin de semana. Juan José, con mucho gusto para usted y para NTN 24 horas. Director, pues el próximo lunes se completarán 3 años que lleva usted encabezando quizás la entidad más importante en términos de reconstrucción de la verdad en Colombia. ¿Qué procesos y qué logros han tenido durante la actual administración? Bueno, esta entidad y la misión que cumple es muy controversial, además muy necesaria para este país, para curar heridas, para resarcir a las víctimas, para visibilizar sus sufrimientos, sus dolores, sus recuperaciones. Estuve sometido a una intensa campaña desde la que se pretendía hacerme renunciar, supuestamente por algunas opiniones vertidas en tiempos anteriores a ocupar el cargo. Bien, he logrado con un equipo de personas que estaban desde antes y con otras que llegaron conmigo a hacer una labor que yo creo que es bastante meritoria para con las víctimas del conflicto armado, que es a quienes nos debemos. Yo puedo mencionar, por ejemplo, en el campo de la dirección de Museo de la Memoria de las Víctimas. Hemos empezado la construcción, llevamos 1 año y 4 meses en los que se ha adelantado todo el proceso de excavación y ya se ven los muros
y la estructura desde la avenida 26 acá en Bogotá y desde la avenida de las Américas, desde varios lugares, y pensamos que este año debe estar totalmente inaugurado el museo, que va a ser la obra más grande que se haya hecho en el país en memoria de las víctimas y que va a quedar no solamente por muchos años o décadas, sino por siglos. Entonces, por una parte el museo y por otra parte, que además está completamente financiado, y por otra parte el archivo. ¿Qué tenemos en archivo? Nosotros recibimos algo así como 359.000 documentos digitalizados. Al momento actual nos acercamos a los 2 millones, o sea, en 3 años hemos hecho mucho más que lo que se hizo en 8 años antes. Y vamos a dejar a mediados del año una cifra cercana a los 3 millones de documentos digitalizados. Pero lo más importante en materia de archivo de los derechos humanos es haber creado un dispositivo AP que se puede consultar en los celulares en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar en que se encuentre, y que va a estar técnicamente clasificado, analizado, de tal manera que la persona que ingrese a buscar un dato, el nombre de una persona o de algún acontecimiento, va a estar guiado desde ese sistema que está incrustado en la AP, en ese dispositivo. En tercer lugar tenemos la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que es la única dirección que trabaja con paramilitares desmovilizados, no culpabilizados por delitos de lesa humanidad, que contribuyen al esclarecimiento de los hechos. Esa dirección técnica desaparece este año por cumplimiento de metas. Se le asignó una meta de 18.306 certificaciones y vamos a entregar con un 97% de ejecución. Director, quisiera que profundizáramos en esto que usted acaba de mencionar sobre los informes que han publicado sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. ¿Cuáles son los principales hallazgos de estas publicaciones? En los informes publicados sobre el fenómeno paramilitar, como se trata de militantes de base que ocupaban posiciones, por ejemplo, de vigilancia, de inteligencia, de información o de ranchería o de acondicionamiento logístico de esos grupos, pues no es mucho lo que se contribuye digamos, a explicar los grandes acontecimientos o las grandes tragedias de este país. Las grandes tragedias han estado relatadas por los comandantes paramilitares que han sido llevados por la Ley de Justicia y Paz a la Fiscalía o a una unidad especial de la Fiscalía donde han contado todas esas tragedias, cómo las hicieron, etc. Aquí, a través de estas certificaciones, encontramos cómo era la vida al interior de esos cuerpos, qué se decía, qué hacían en sus ratos en que no estaban operando, etcétera, etcétera. Director, pues sin duda la reconstrucción de la memoria en un país como Colombia es una tarea titánica, porque es un país con una amplia gama de actores involucrados en lo que se ha denominado el conflicto armado. E incluso se ha producido que la línea entre victimario y víctima se ha cruzado varias veces por una misma persona. Es un hecho muy frecuente en la historia del país y es algo que hace un verdadero reto la construcción de memoria con responsabilidad, con rigurosidad y con objetividad. ¿Cómo hacer para realizar este trabajo responsablemente? La importancia de la memoria fundamentalmente es para crear una atmósfera de rechazo a la repetición, es decir, es la no repetición de esos hechos. También se trabaja con el criterio de que no se puede hacer memoria para digamos, sembrar sentimientos de venganza o de odio o de revancha, porque entonces no estaríamos haciendo la tarea que ha sido encomendada por el Estado, que es que estos trabajos tienen que conducir a la paz. Entonces, las memorias que nos cuentan las personas pueden haber estado atravesadas por circunstancias como las que tú dices, Juan José. Por ejemplo, que una persona pudo haber sido víctima, luego victimario y otra vez víctima. En fin, trasvases de una condición a otra. Lo otro es que lo que relatan las comunidades se respeta íntegramente.
excepto pues que sean cosas sin fundamento o desaforadas o increíbles o sobrenaturales. Pero cuando ellos relatan su dolor, el Centro Nacional de Memoria Histórica respeta íntegramente eso. El Centro Nacional de Memoria Histórica lo que hace es proporcionar los datos de tiempo, modo y lugar, que también llamamos contexto, sobre lo que sufrió una comunidad, una masacre, la toma de un pueblo, un secuestro colectivo o individual, una muerte fuera de combate o falsos positivos, como se llaman, entre otros delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Director, permítame citar algunas palabras que leí que usted expuso anteriormente ante otro medio de comunicación. Dijo usted que la verdad no es única, que el relato no es único, que no debe haber verdades oficiales. ¿Qué quiere decir con esto? Se lo pregunto porque a simple vista esto podría interpretarse como que un hecho que es objetivo, que ya ocurrió, podría narrarse o reconstruirse desde versiones diferentes. Bueno, la memoria como es una de las fuentes en el proceso de construcción de la explicación de los fenómenos más complejos, es una fuente que se puede variar con el transcurso del tiempo. En la memoria juega mucho la emocionalidad. No es lo mismo cuando uno tiene fresco el acontecimiento que cuando han pasado los años. Hay gente, por ejemplo, que logra perdurar en sentimientos de no perdón, otros cambian. Al principio decían no perdono, después perdonan. Y la memoria también puede cambiar y estar alterada por los acontecimientos ulteriores al daño recibido. Entonces, el tema es que las comunidades han sufrido de manera diversa el conflicto. No es lo mismo sufrir un ataque de la guerrilla que un ataque de los paramilitares, mucho menos que un exceso en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. ¿Por qué? Porque la gente cree en el uniformado, en el policía, en el soldado, y si este policía o soldado exagera en el uso de la fuerza o comete delitos, pues la población se resiente más. Con respecto a las guerrillas, pues también hay un resentimiento porque supuestamente la guerrilla tiene un discurso de redención. Entonces, ¿por qué se ataca de esa manera a la población civil? Y lo mismo con los paramilitares. Entonces, los relatos son muy diversos, no están sometidos al criterio de constatación. La interpretación, que es el estudio, la realizan académicos preparados para eso, que tienen en cuenta diversas fuentes, estadísticas, hipótesis anteriores, la bibliografía previa, etcétera, para construir hipótesis. Y un fenómeno tan complejo en ninguna parte del mundo da lugar a un cierre. Entonces la ley es sabia en el sentido de decir no hay verdades oficiales. Una verdad oficial es que queda cerrado el caso. Punto. Director, en el preámbulo de esta entrevista identifiqué que algunas de las objeciones o de las críticas más frecuentes frente a esta entidad y su administración tiene que ver con que se ha politizado el trabajo de esta entidad. ¿Qué diría usted a las personas que se han quejado de esto? Bueno, en el caso nuestro no ha ocurrido nada de eso. Los directivos que han trabajado conmigo, tanto los que están ahora como los que han renunciado o se han ido por cualquier motivo, no han sido contratados o traídos a la entidad con criterio político o con criterio ideológico o religioso. Hemos sido exigentes en que tenemos que trabajar de acuerdo con la filosofía de la Ley 1448 y el Decreto 4803, que son las normas que nos rigen en el trabajo cotidiano con la entidad. Y eso es lo que nos ha permitido llegar a las comunidades, a pesar de lo que se diga, o de las campañas mediáticas, o de la oposición, pues hemos logrado tener contacto con muchas comunidades, indígenas, afro, campesinos, empresarios, soldados y policías, todo lo que es el universo diverso de las víctimas. Me gustaría, director, que en esta parte de la entrevista nos enfocáramos en algunas cifras recientemente publicadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Hablemos primero del reclutamiento forzoso de niños. ¿Qué información han recabado sobre este asunto? En este caso tenemos de niños, niñas y adolescentes 17.940
47 víctimas de reclutamiento. Cuando se habla de reclutamientos de menores, según la Corte Constitucional, se sobreentiende que es forzado, porque los niños no tienen voluntad propia. Bueno, los departamentos con mayor cantidad de reclutamiento son Antioquia, con el 15%, el Meta con el 8.8% y Caquetá con el 7.27%. Esta es una de las cosas más estremecedoras. Estamos hablando solamente de reclutamiento, pero también detrás del reclutamiento, sobre todo de niñas y adolescentes mujeres, viene el tema de la violación, del aborto forzoso, ahí sí, con peligro de la vida, etcétera, etcétera. Continuemos, director, entonces con las cifras de los periodistas asesinados en el marco del conflicto armado en Colombia. ¿Cuántos son los periodistas asesinados y quiénes son los actores que están matando a los periodistas en Colombia? En nuestra base de datos tenemos un total de 430 periodistas víctimas de alguno de los delitos contemplados en la ley. 248 de ellos fueron asesinados fuera de combate. Obviamente los periodistas no son combatientes. 149 fueron secuestrados y hay 33 víctimas de otros hechos violentos. Las guerrillas, las diversas guerrillas, que en total en la historia del conflicto pueden ser unas 10, son las que más secuestros cometieron, 144. Los grupos paramilitares, más de 40 estructuras que hubo en todo este fenómeno, fueron responsables de 55 asesinatos. Director, permítame preguntarle por algo que ocurrió en 2020, cuando la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia retiró la membresía al Centro Nacional de Memoria Histórica, porque según esta organización, ustedes no contestaron una carta en la que pedían que se comprometieran a los principios de esta red, que es además la más grande en todo el mundo, trabaja en más de 65 países. Quiero preguntarle qué pasó, por qué fue retirada la membresía de la Coalición Internacional de los Sitios de Conciencia y si han hecho algo para volver a esta red global. A ver, primero que todo, no fuimos retirados, la membresía fue suspendida. En segundo lugar, la exigencia de ellos está basada sobre una propaganda que se hizo en el sentido pues, de que nosotros negábamos el conflicto, entre otras cosas. Entonces ellos nos solicitaban adhesión a los principios de la entidad. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una entidad del Estado y como tal nuestros principios están consagrados en la Ley 1448 y en el Decreto 4803. A nosotros eso nos basta. Yo, como funcionario público y además de carácter directivo, no puedo jurar ante otros organismos civiles o estatales incluso, porque estaría jurando doblemente. Es decir, la única manera de yo adherir o no mi persona, sino el Centro de Memoria, adherir a otras entidades, tiene que ser sobre la base de un análisis jurídico, de que no haya contradicción o es que no implique un sometimiento a nuevos juramentos. Pero, director, en el momento se hizo la revisión respectiva de que lo que les estaba pidiendo esta red global no fuera incompatible con las funciones que constitucionalmente le corresponden a este centro. Eso se hizo y es más, en el año 2020, a pesar de que ya la pandemia pues, estaba en curso, yo promoví una reunión con el sitio de lugares de conciencia y la hicimos virtual. En esa reunión estuvo también la coalición de sitios de lugares de memoria de Colombia. Hicimos una reunión que nunca fue publicitada, de la cual no hay acta, pero y yo no puedo entrar en detalles, pero claramente expuse esto que le acabo de decir a usted. Es decir, miren nuestra gestión, por favor, no miren lo que se dice afuera. Nuestros informes de gestión estarán siempre a la orden, abiertos, publicados. En ningún discurso de parte mía, en ninguna intervención de los funcionarios del centro ha habido negación del conflicto armado, en ninguno. Y le he dicho a varios periodistas, muéstrenos una sola intervención o discurso donde se haya negado el conflicto armado y no hay ninguno.
Esa era la primera y la mayor dificultad que ellos planteaban. Director, pero permítame volver a la pregunta inicial, porque pensaría que paralelamente, mientras el centro puede responder a sus obligaciones que constitucionalmente le corresponden, también podría adherirse a los principios de una red internacional como la que yo acabo de mencionar. ¿No le parece que pueda haber compatibilidad entre ambas cosas y que no necesariamente estén divorciadas? No, es que no hay una incompatibilidad pues con derechos constitucionales, sino que ellos me estaban pidiendo juramentos que no son necesarios. Nosotros no hemos renunciado a la coalición internacional. Nosotros no hemos renegado de los principios o estatutos que se deberían llamar mejor así, los estatutos. Nosotros los acogemos, pero no hay necesidad de volver a decir que los acogemos porque no ha habido un acto de parte nuestra en el sentido de un desconocimiento de los mismos. Claro, pero la red pide este reconocimiento para volver a, digamos, activar la membresía. Pues nos parece que ahí es donde no tenemos entendimiento, porque supondría reconocer que nosotros hicimos algo indebido y nosotros creemos que lo que se ha dicho fue una campaña llena de mentiras, de falsedades, de motivaciones políticas e ideológicas. Director, finalmente le quedan pocos meses en el cargo. Tengo entendido que el 7 de agosto usted dejará de ser la cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué se viene para Darío Acevedo? ¿Piensa continuar con algún trabajo que tenga que ver con la reconstrucción de la memoria de nuestro país? Bueno, el cuerpo me está pidiendo reposo, descanso. Yo de hecho ya estaba jubilado cuando me nombraron, llevaba 2 años de jubilado, 3 años más de trabajo que han sido intensos, desgastantes, aunque lo he hecho con pasión, con amor, con respeto sagrado por las víctimas, pero de todas maneras hay deseo de descansar, de reposar, de leer, de volver a leer, de tener tiempo para leer tantas cosas importantes que hay que leer en la vida. Pues finalizamos así esta entrevista con Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, a quien agradecemos su participación y su tiempo para la audiencia de NTN 24, director. Muchas gracias, estimado Juan José.